Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos abriendo en Santiago, la epístola de Santiago, o San Jacobo, como el otro día nos decía Guillermo, San Diago, que después vino en eso. El otro día venía un chico al centro deportivo, se llamaba Tiago. Le digo, ¿sabés que te llamas Jacobo, no? No, me dice. Sí, te llamas Jacobo. No me gusta, me dice. Está bien. Parece muy anticuado, ¿no? Tiago parece muy moderno, pero es el mismo nombre. Bueno, y con la gracia de Dios vamos a considerar los versículos siguientes, pero todo tiene un hilo conductor. En este caso, además de dar la introducción, Guillermo empezó a hablar de las pruebas, que Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y después los temas que siguen tienen eso que ver. Así que vamos a leer desde el 2 para después continuar con los versículos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Perdón, no sé si dije, estoy leyendo Santiago capítulo 1, voy por el versículo 6. Y versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dudando, no piense que el que duda de Dios va a recibir cosa alguna de él. El hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque el rico pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus emprendimientos, en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y después continúa con los últimos versículos que había dado Guillermo, que dice que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y continúa con el tema. Yo me voy a detener en algunos versículos. A mí que viene hablando de las pruebas y dice que la prueba produce paciencia. Y encontré que para esa palabra en el original también puede ser perseverancia. Y cuando uno lee todos los versículos de lo que viene hablando, parece no más acertado porque la palabra paciencia está bien. Pero a veces nosotros tenemos la paciencia como aguantar algo, no sé, como esperar el colectivo o esperar un turno. Pero en realidad lo que Dios quiere producir en nosotros es esa paciencia perseverante en confiar en Él, que después dice la palabra de Dios que tiene fruto. No solo lo dice Santiago, sino Hebreos, que acabamos de leer. Dice que tenga la paciencia su obra completa, para que habiendo hecho la voluntad de Dios y habiendo esperado al Señor, obtengamos la recompensa, dice Hebreos. Bueno, la idea es la misma, es una paciencia perseverante, porque el que no escucha a Dios o no le obedece en el medio de ese periodo, en realidad ya dejó de esperar. El que espera a Dios es el que, a pesar de las circunstancias, obedece. Y hemos visto en muchos lugares de la Escritura que la perseverancia parece ser una característica del Hijo de Dios, del genuino Hijo de Dios, no del mero profesante, no del simpatizante, no del concurrente, sino de alguien que tiene una comunión con Dios realmente, que alguien que confía en las promesas de Dios. Así me dijo el Señor y así voy a esperar, aunque, como le dijo el Señor, que perecemos, que se inunda la barca, que se hace de noche. Persevera. Entonces dice Santiago, bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce esa perseverancia, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el versículo 5, pídala a Dios. Parece que está hablando de otro tema, pero en realidad está hablando de las pruebas. Entonces está hablando de tener sabiduría en medio de esa prueba, de esa dificultad. Son dificultades que Dios permite, ya hemos visto, como nos explicaba Guillermo, que Dios no tienta a nadie, Dios no nos mete
en tentación. Cuando el Señor Jesús dice, no nos metas en tentación, muchas veces se nos dice que la traducción realmente es, no nos dejes caer en tentación. Porque dice Santiago, es cierto, Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie. Pero hay una voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite que nosotros seamos tentados por el diablo. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo os he rogado para que vuestra fe no falte. No le dice, yo le dije que no. Lo permitió. Bueno, Jesús no lo mandó. Jeremías dice en este misterio, ¿no? Dice, ¿quién puede decir que sucedió algo que Jehová no mandó? Bueno, la idea es la misma. La voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva. Todo está dentro de lo que Dios permite, porque Dios dice hasta acá y se acabó. Dios le pone límite al diablo. Entonces, si bien, yo cada tanto lo menciono porque a mí me es de mucho aliento, como dijo José, ¿no? Cuando le dijo a los hermanos, el hijo de Jacob, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó a bien. Entonces Dios permitió ese mal sobre José, pero tenía otros planes, ¿no? Dios está por sobre los planes del diablo, Él tiene los suyos. Y cuando ve un corazón que le agrada, se sirve de eso y cumple el propósito que después es bueno en gran manera, como con Job, etc. Entonces la sabiduría que está hablando acá es sabiduría para atravesar la prueba, tal vez para entender qué es lo que quiere Dios en la prueba, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Pablo. Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esperas de mí? Bueno, acá dice, ¿que tiene falta de sabiduría? Yo tengo falta de sabiduría. Bueno, pedísela a Dios. Y dice, y le será dada. No dice, por ahí se la da. O sea, si hay un corazón dispuesto a agradar a Dios, hay un corazón que confía en las promesas de Dios en medio de las dificultades, donde las dificultades a veces nos hacen dudar. Como quien hiere mis huesos, dice, que los enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Le decían al salmista. Porque que nos hagan, nos hagan dudar, nos hagan preguntas de ese tipo, en medio de la dificultad es como quien hiere mis huesos, como quien está con un cuchillo y ya pasó la carne, está sobre los huesos. Es un dolor grande. ¿Y qué va a decir Santiago acá? Bueno, Dios da abundantemente y sin reproche, como cuando uno le pide al papá de uno algo que al padre le gusta, ¿no? Los chicos que le piden, a veces piden caramelos, piden cosas que no convienen. Bueno, cuando pide algo que a uno le gusta porque sabe que es para su bien, uno se desespera por dárselo. Porque está pidiendo algo que es bueno, algo que, bueno, lo mismo, estaríamos pidiendo algo que a Dios le agrada. Dios quiere que tengamos sabiduría en la prueba. Después más adelante le va a tocar otro hermano, habla de que no es cualquier sabiduría, esto es sabiduría de Dios, no la mundana. No donde nosotros nos valemos de nuestros propios esfuerzos, artimañas, contactos, caras, presiones, para lograr nuestros cometidos y salirnos con la nuestra en medio de la dificultad que nos rodea. No. Dice que esa es sabiduría diabólica. Dice, si hay contención en vuestros corazones, no es de Dios, dice Santiago más adelante. Es sabiduría de Dios, que es pura, que es benigna, que la va a describir, que tiene que ver con todas las características que ya sabemos que a Dios le agradan. Pero pida con fe, pida confiando en Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar, a una ola que es arrastrada a donde el viento quiere y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá está a la vista una persona que por un lado quiere las bendiciones de Dios, pero por el otro lado no se quiere arrepentir. Si estamos hablando de una persona que conoce al Señor, quiere el cielo, quiere las bendiciones de la Biblia, pero no se quiere arrepentir de sus pecados. Si estamos hablando de un hijo, de alguien que ya es hijo de Dios, y bueno, estamos hablando que es alguien que quiere todas las bendiciones de Dios, pero no quiere obedecer. Bueno, acá dice que eso es una persona de un ánimo dividido. Una vez Elías le tuvo que decir al pueblo, ¿hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos espíritus? Dos pensamientos, perdón. ¿Hasta cuándo van a estar saltando entre dos ramas? Decídanse, o es Jehová o es Baal. Pero los dos no, porque el pueblo de Israel estaba un poquito con uno, un poquito con otro. Quiere lo mejor de Jehová, pero también me gusta esto otro. No, así no. Entonces dice Santiago, el que así es, no va a recibir nada del Señor. No, pero un poquito, nada, dice. No piense que va a recibir nada del Señor. Y el hombre que es así de inconstante es un hombre que no le cree a Dios. El hombre o la mujer, que no puso su corazón en las promesas del Señor. Tiene su propio parecer. A mí una vez una persona me dijo, se acercó a una iglesia mucho tiempo,
parecía que simpatizaba, venía con algunas cosas, y un día empezó, bueno, esto dice así, pero yo pienso que, como dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. No seas prudente en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Y él decía, sí, bueno, acá dice esto, pero yo pienso que, yo decía, qué raro, qué lástima. Y con el tiempo se dejó de congregar y me dijo, ¿sabes qué? Para mí Dios se equivocó. ¿Por qué? Y porque en la iglesia pasa esto y esto. Mira, vos tenés razón, todo eso que vos me decís está mal, pero vos te equivocás. Porque como le dijo el Señor Jesús a los de su época, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque todo lo que vos me estás diciendo ya lo avisó Jesús en la Biblia. Que iba a pasar todo eso en su iglesia, aunque esté mal. Entonces, estás errando por desconocer al Señor. Entonces, por lo general tiene su propia idea. A todos, hermanos, si uno cuando lee estas cosas, todos tenemos un poco, como decía una vez Omar, ¿no? Todos tenemos un poquito de Salomón, todos tenemos un poquito de Absalón, todos tenemos un poquito. Después tendremos que tratar en la presencia del Señor de rodillas de que lo que prevalezca sea lo que a Dios le agrada y despojarnos del viejo hombre, ¿no? Porque esto es del viejo hombre, todas estas cosas que yo menciono, el cual tenemos puesto todos nosotros. Dice que es como una onda de mar. Al contrario de lo que dice Hebreos, dice que las promesas de Dios son una firme ancla del alma. ¿Para qué? Para que el barquito no se vaya para cualquier lado. Tira el ancla y se queda en el mismo lugar. Pero el que no tiene un ancla en la promesa de Dios, no afirmó su corazón, no lo consolidó, bueno, viene cualquier viento y hoy va para allá, mañana va para allá y pasado para allá. Entonces, no es la manera de pedir sabiduría y no es la manera de atravesar las pruebas. Dios nos dé la gracia de creerle al Señor. Y habiendo pasado el tiempo, ver que le esperamos, que cumplimos, ¿no? Y que recibimos la recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. Dios es galardonador de los que le buscan, de todos los que en Él esperan, dice otro texto. Y acá pasa a hablar, dice, el hermano que es de humilde condición, o sea, la persona que tiene pocos recursos económicos o escasos, y dice el hermano que es de humilde condición y el hermano que es rico. Dice, pero el que es rico, parece que habla de otro tema, pero está en el mismo contexto, en el contexto de las pruebas, de las adversidades que Dios puede permitir que nos acontezcan a cada uno de nosotros. ¿Y qué va a decir de uno y del otro? Dice, el que es de humilde condición, al que le faltan recursos, gloríese en su exaltación. Se tiene que alegrar en que le falta. ¿Cómo me voy a alegrar en esto? Bueno, si Dios lo permite, tenemos que reconocer que muchas veces lo que nos ha llevado al Señor es la falta de algo. Muchas veces, ya habiendo conocido al Señor, lo que nos termina llevando al Señor es tal vez la caída en alguna cosa, es ser avergonzados en algo, o que a mí me falte algo, o que yo no pueda, el no poder. No a todos, hermanos, porque algunos en su dificultad siguen tratando por sus propios medios. Hay un montón de gente por la calle que hace así. Pero Dios, en su misericordia, como dice de la mujer de Oseas, dice, la sacaré al desierto y ahí le abrirá su corazón. Sabe Dios que nosotros disponemos mejor el oído cuando estamos en algún aprieto o cuando estamos en alguna situación desagradable, y la falta de recursos económicos puede ser una situación desagradable también. Entonces, ¿en qué se tiene que gloriar? Bueno, se tiene que gloriar en que Dios quiere algo con nosotros. Una vez me dijo un hermano, vos estás atravesando esta dificultad, me dice, alegrate porque el Señor te quiere, me dice. Si no, no la estarías pasando. El que padece por causa de la palabra, ¿no? Y por causa del Evangelio y por causa del Señor. Si padecemos, como dice Pedro, si padecemos por nuestro propio pecado, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero el que padece por causa de estar agradando a Dios, gloríese. Tal vez es una persona que por causa del Señor está en humilde condición. Por haber obedecido a Dios, está en una humilde condición económica. Bueno, gloríese en su exaltación. Primero, Dios prometió que no le va a faltar nada, y si tiene algún periodo de prueba, será corto, porque dijo, viejo soy y joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y nada falta a los que le temen. Entonces puede ser un tiempo, pero después sale el sol a la mañana y el Señor llega con lo necesario. Dice que el que es rico, dice que se gloría en su humillación. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba, y va a decir que, bueno, todo el esplendor que tenía esa riqueza algún día se va a acabar. Entonces, el que es rico se tiene que alegrar, no, más bien se tiene que alegrar en si tiene dificultades con esto, o si lo pierde. Yo me anotaba para mí, ya hace tiempo que lo tengo anotado, de una o de otra forma, lo que nos termina acercando al Señor es darnos cuenta que no podemos confiar en otra cosa que en Él.
Hay un texto en Jeremías que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía o el rico en su riqueza. Creo que cambié el orden, ¿no? Pero alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia, porque estas cosas quiero. Entonces, muchas veces nos pasa que no tenemos algo y confiamos en el Señor, y cuando lo recibimos dejamos de confiar en el Señor. Y por ahí a veces Dios hace que lo perdamos de vuelta o que perdamos otra cosa, y ahí uno se da cuenta y uno dice, uy, yo estaba confiando en esto y no en el Señor. Porque se nos desvía la confianza. Ese es el peligro de la riqueza, ¿no? No es pecado tener capacidad económica. La Biblia dice, escudo es la ciencia, el conocimiento, escudo es el dinero. La gente lo usa como un escudo para defenderse de adversidades. Es cierto, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces, la persona que pone su confianza en la riqueza o que pone la confianza en un título o lo que sea, en el fondo es pobre de adentro. Y después en algún momento se va a dar cuenta que se le marchitó. La confianza tiene que estar en el Señor, haya poco o haya mucho, y pedir a Dios sabiduría en todo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido, haya llegado al otro lado confiando en lo que Dios prometió, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como decía Hebreos, necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, necesaria la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Y después empalma acá con los que nos contaba el otro día Guillermo acerca de, un poquito lo hablábamos al principio, de que Dios no tienta a nadie, que Él está detrás de la tentación esperando, haciendo su obra en nosotros. Y bueno, nos hablaba de cómo la concupiscencia después da a luz el pecado y sigue hablando de eso. Y después ya queda el versículo 16 que dice, amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto, bueno, eso ya lo tendrá el hermano que esté el viernes que viene. Dios quiere que seamos perseverantes, que seamos maduros en Cristo. Dios dice que seamos maduros, completos, perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa. Con sabiduría, no la mundana. Cuando hay algún problema entre nosotros y sale el orgullo, sale la soberbia, salen los comentarios como lo haría cualquier inconverso, lo que está a la vista es que lamentablemente no he crecido. Como una vez dice Omar, uno dice ciertas cosas y parece que como un frontón que la pelota va, pica, vuelve y uno la escucha de vuelta y dice, ¿yo dije esto? Sí. ¿Yo pienso esto? Sí. No crecí nada. No ando en el espíritu, no tengo perseverancia en el Señor. A la primera de cambio ya estoy diciendo estas cosas. No es sabiduría de Dios, no tengo paciencia, no tengo perseverancia, le tengo que pedir sabiduría a Dios en la dificultad. Dios quiere que seamos completos y cabales. Cabales es, yo lo busqué y es justamente lo que dice después el texto, sin que nos falte ninguna cosa de Dios, ¿no? Uno piensa que no me falte nada, bueno, no sé qué tengo, el paraguas por si llueve, no. Que no nos falte nada del carácter que Dios quiere que tengamos, de esas cosas que son grato perfume para Él. Pidámoselo a Dios, no dudando de Él, no dudando de las promesas que Él nos hizo, no dudando de su palabra. Entre otras cosas, es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se le acercan crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Y a Dios lo honramos con la fe y lo deshonramos cuando no la tenemos. Yo me anotaba para mí que no es lo mismo dudar del propósito de Dios que del carácter. Y esto hay que tenerlo porque por ahí nos podemos equivocar y podemos, yo estoy dudando de lo que Dios va a hacer, entonces soy como el de Santiago. No. Acá lo que está diciendo es que el que duda, del que pide dudando y no va a recibir nada, es el que duda del carácter de Dios. Nosotros muchas veces podemos tener problemas con la voluntad de Dios, no saber cuál es, y nos desorienta. De hecho, hasta podemos a veces estar en contra, como le pasó a Jonás. Jonás no le faltaba la fe para creer, ni los principios de Dios, ni la palabra de Dios. Él tenía muchos problemas con que Dios perdone a los enemigos. Ese era el problema de Jonás, ¿viste? Yo sabía que vos sos misericordioso y que los ibas a perdonar. Bueno, Dios se lo explicó de una manera amorosa, tuvo paciencia con él, pero no es lo mismo que dudar de Dios. Acá está, el que no recibe nada de parte de Dios es el que no le cree a su palabra, no el que tiene problemas con la voluntad. Yo a veces tengo bastante problema con la voluntad de Dios porque, hermanos, nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido por el pecado.
Después hacemos el ejercicio de ir en oración y decir, Señor, vos tenés razón, yo no, yo estoy seguro. Si algo, estoy seguro cuando leo algo y no lo entiendo, es de que yo estoy equivocado y Dios no. Pero acá lo que está hablando es del que duda de la promesa de Dios, el que dice, a mí no me parece que sea tan así, como Dios dice del matrimonio, como Dios dice de esto, como Dios dice el otro, no, no, no. Ese sí no va a recibir nada de acá. El que tiene problemas con la voluntad de Dios, bueno, hay que poner, con el obrar de Dios, que no lo entiende, bueno, hay que pedirle sabiduría y Dios tiene paciencia. Y todo lo que me lleva a depender más de Dios es un motivo para gloriarme. Si tengo escasos recursos económicos, tengo escasos recursos intelectuales, bueno, es una posibilidad de depender más de Dios. Señor, no puedo. Y por eso estoy acá orando. Tal vez si pudiese solo, no estaría orando. Y del que tiene, bueno, darse cuenta, que nos tenemos que dar cuenta, si en alguna cosa somos fuertes, que eso es una debilidad. Ser fuerte en algo, ¿no? El apóstol Pablo dice que el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, cuando somos fuertes en algo, suele haber orgullo. Suele haber orgullo y poca dependencia de Dios. El que es rico en algo tiene que tener cuidado y gloriarse en su humillación, en que sea humillado en esas cosas. El Señor les bendiga y a mí también.